En una reciente entrevista, Ban Ki-moon le preguntaba a un reportero en Panamá cuáles eran los grandes problemas del mundo y decía que entre ellos hay que resolver el problema de Ucrania, más allá de la situación entre Palestina e Israel, o lo de Siria, o lo que está pasando con el califato. En Europa hay un drama con la cuestión de Ucrania. ¿Cómo ves ese panorama? En este caso, la situación en Ucrania ya viene presentándose desde el año pasado. Ahí se ve, por supuesto, que en el tablero hay dos actores de peso que están de alguna forma metiendo mucha acción en el tema de Ucrania, que son por un lado la Federación Rusa, que sigue considerando a Ucrania como parte de su zona de influencia. Acuérdate que históricamente Ucrania formó parte del Imperio Ruso y posteriormente de la URSS, la Unión Soviética. Y por otro lado tenemos la OTAN, obviamente teniendo en primer lugar a Estados Unidos, quienes están interesados en ampliar su influencia en Europa Oriental, y eso, por supuesto, tuvo que ver muchísimo con la caída del comunismo. Los gobiernos que vinieron después de la caída del comunismo en todos esos países, la gran mayoría de estos países fue inclinándose progresivamente al eje de la OTAN. Y en el caso de Ucrania, cuando el gobierno en aquel momento trató, en cierto momento, de echar para atrás el proyecto de incorporación a la OTAN y a la Unión Europea, hubo una reacción que desencadenó el cambio de gobierno del presidente Yanukovych, que era el presidente que estaba en ese momento, y ha generado toda esta situación de inestabilidad y la intervención rusa, que ha sido directa en el caso de Crimea, la península de Crimea, indirecta a través del apoyo abiertamente oficial y extraoficial a las milicias separatistas del este. Ahora, detrás de eso también hay el tema nuclear, porque en caso de un conflicto con Rusia, ese armamento nuclear que puede emplearse. En efecto, inclusive el gobierno ruso, aunque no lo ha dicho directamente, lo ha asomado, sobre todo en el punto en el cual la OTAN decide intervenir también y actuar directamente. Y eso de alguna manera genera una situación de potencial inestabilidad aún mayor, y de ahí que la Unión Europea ha tratado en los últimos meses de tender puentes con Moscú más allá del tema de las sanciones, porque sabe que la prolongación de un conflicto en Ucrania no hace bien en el continente europeo y genera un frente innecesario de conflicto más común cuando tienes un poco más hacia el sur el tema de los yihadistas. Y volviendo a América y sobre todo a la conferencia de Panamá, hubo una declaración del presidente de Ecuador, que terminábamos con eso el primer negro, en preguntarte sobre la reforma de la OEA, porque nació en 1948 la OEA en el modelo de Naciones Unidas, pero hay nuevos retos, nuevos desafíos, y el presidente de Ecuador hacía unas observaciones bien interesantes. Es necesario tener en cuenta que la OEA, y en efecto ya usted lo ha planteado, señor embajador, es un organismo que fue creado posterior a la Segunda Guerra Mundial, prácticamente en paralelo a lo que fue el sistema de Naciones Unidas. Y de alguna manera la necesidad de una reforma es necesaria, en parte porque existe, y eso es abiertamente evidente, una progresiva inacción de parte de la OEA en varios conflictos en América Latina y el interés de ciertos países de la región por trasladar ciertos temas del tema interamericano a otros organismos emergentes como UNASUR y CELAC, quienes han tenido progresivamente un mayor peso y una mayor presencia en el escenario regional. De ahí que la propuesta planteada por el presidente del Ecuador de alguna manera es necesario. A falta, por supuesto, el tema del consenso. Existe, por supuesto, el clima propicio para pensar en una posibilidad de modificación, de flexibilización, de ampliación de los temas que tienen que ver con la OEA, pero evidentemente ese ambiente favorable tiene que ir cónsono con medidas concretas que, por supuesto, los países tienen que tomar en cuenta. De todas maneras, lo que es el CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, no es una amenaza a la OEA, son dos esferas distintas de influencia, ¿no? En efecto, y más se complementan mucho, pero en los últimos años se ha visto que la CELAC y UNASUR han tenido un papel mucho más destacado a la hora de tomar en cuenta los conflictos que se han generado en la región. El papel de la OEA ha sido un papel mucho más pasivo. Inclusive el nuevo secretario general electo, el señor Almagro, ex canciller del Uruguay, ha venido planteando la necesidad de un cambio, de una reforma interna, estructural. Por supuesto, del dicho al hecho hay un proceso de tiempo, pero es evidente que va a existir en el mediano plazo la necesidad de una modificación. Bueno, muchísimas gracias, profesor Márquez. Despedimos y...